Buenos días, hermanos. Qué gusto saludarles otra vez. Qué gusto saber que ya están conectados por allí. Yo ahora sí puse mi Facebook para ver quiénes andaban. Los ando checando, así que pónganse abusados. No, no es cierto, no los ando checando, pero sí me da mucho gusto ahí leer sus nombres y saber que están bien y que están buscando el rostro del Señor con todos nosotros. Y verdaderamente, pues estamos a la distancia, pero seguimos unidos. Es importante que digamos eso, hermanos, que la palabra del Señor nos sigue uniendo, el amor a nuestro Señor Jesucristo, su evangelio. Hace rato los niños tuvieron su clase. Espero que usted haya disfrutado la lección de Gedeón que quedó de tarea y la haya visto. Yo luego empecé a imaginar, uy, estaría bien padre eso de que hubiera un aparatito que nos lleve en la historia y nos haga aterrizar en los diferentes momentos de las historias bíblicas, pero ¿qué cree? Para eso es la predicación. Me quedé pensando, pues esta es la chamba del predicador, transportar a la audiencia actual al contexto en que sucedieron las cosas. Entonces eso vamos a hacer hoy. Vaya abriendo su Biblia allí en Éxodo capítulo 2, pero antes de ir allá, déjeme darle algunos anuncios. El primero es que nuestro hermano Raimundo y nuestra hermana Rosario están cumpliendo años de casados. Hoy es su aniversario de matrimonio, así que mándele su abrazo a la sana distancia, ¿verdad? Ahorita la expresión más cariñosa que podemos tener unos con otros es mandar un emoticón en el celular, ¿verdad? Bueno, pues haga eso entonces, mándele allí un abrazo. Ya quien se pone muy guapo, pues manda un GIF, ¿no? Uno de esos videitos chiquitos que están ahí repitiendo el movimiento un montón de veces. Bueno, me salió a mí como chiripiorca, pero usted sabe a lo que me estoy refiriendo. Pues mándale allí algo a mis hermanos. Y si usted se pregunta, bueno, pues ¿por qué tanto le echa ganas el pastor para este anuncio? Porque son mis suegros. Pues ni modo que no le eche ganas, ¿verdad? Pues como dice Arturín, pues es mi suegra, pues hay que rendir honores, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ahí les encargo que los feliciten. Además, hermanos, no se olviden que los jueves tenemos devocional a las 8 de la noche, son meditaciones muy breves y además nos divertimos allí con los juegos que tenemos de preguntas. Ya vio que esta semana fueron de Apocalipsis, varias preguntas allí de las cartas de los primeros 3 capítulos de Apocalipsis. Espero que haya estado filoso, que si no se alcanzó a inscribir, bueno, allí en casa hayan corrido las apuestas. Digo, no, perdón, eso no, que allí en casa se hayan puesto de acuerdo para responder las preguntas. Y también, si Dios quiere, el próximo domingo seguiremos con nuestro culto a las 11 de la mañana y antes la clase de los niños. Por favor, échele la mano allá a los niños para que ellos sigan en la semana repasando. Traíamos muy buen ritmo en estos años, hermanos, con nuestros pequeños. Ellos venían estudiando la palabra del Señor a muy buen ritmo. Y bueno, pues de todas maneras el Señor sabe, ¿verdad? ¿Por qué permitió esta pandemia? Yo le voy a decir algo que como papá he pensado, que el Señor nos está poniendo todavía más en la palabra del Señor de nuestros hijos. Ahora más que nunca, esa responsabilidad se ha revertido, donde siempre debió estar a los padres, no principalmente en las iglesias. Las iglesias son secundarias, pero los padres. Así que entre semana, por favor, écheles la mano, repase las lecciones, hábleles de la palabra del Señor, algo que le paso ahí al costo, ¿verdad? Algo que hago con Esli continuamente es decirle, pero aquí está el Señor. Aquí no somos 3 en este hogar, aquí somos 4. El Señor siempre está con nosotros. Y cuando ella a veces tiene miedito de algunos ruidos, ya sabe, pues está pequeñita, de repente se oyen ruidos aquí de la construcción de al lado. Bueno, les recordamos que el Señor está con nosotros. Así que sígales inculcando la palabra del Señor. Oremos por ellos para que el Señor en su misericordia también les salve. Y por favor, les recuerdo también que ore por nuestros enfermos y por los enfermos de nuestro país, de nuestro mundo. Hermanos, esta es una situación que afecta a todo el mundo, literalmente, así que hay para orar por donde usted le busque. Siguen saliendo reportes, ¿verdad? Como decíamos hace algunas semanas, la pandemia dejó de ser números hace algunas semanas para convertirse en rostros, en caras de hermanos, de amigos, de familiares queridos que están pues padeciendo no solo de COVID, sino de algunas otras enfermedades. Así que por favor, no se olvide
de orar por los enfermos. Y también les recuerdo que la Iglesia Bautista Betania de Monterrey invita a los niños a inscribirse a su escuela bíblica de vacaciones. Usted, si quiere los datos, están en el chat. Si no, los puede buscar en Facebook. La Iglesia Betania tiene también su página de Facebook y allí los puede usted encontrar para que inscriba a sus niños. Es una oportunidad, hermanos, también para ellos, pues en este tiempo de aprender, primeramente de conocer a nuestro Dios para que le puedan amar más profundamente, pero también, bueno, pues de ver allí algunas actividades que a ellos les van a servir en este tiempo en el que estarían, ¿verdad? Generalmente estarían quizá yendo al parque o quizá haciendo otras cosas, pero ahorita todavía no es posible. Y eso es a donde quiero terminar nuestros anuncios. Sígase cuidando, por favor. Sígase cuidando las recomendaciones de nuestras autoridades. Todavía te es posible, mejor quédate. Es lo mejor, permanecer en casa. Si tiene que salir, pues todas las medidas de seguridad, ¿verdad? Del cubrebocas, hay quien tiene caretas. Ya por ahí me mandaron una foto de una careta bien galáctica. Me daban ganas de hacer pedido, hermanos, nada más porque parece como de la Guerra de las Galaxias. Pero hay ya de muchos estilos, entonces, pues allí véale usted de su presupuesto, de su gusto, ¿verdad? Hay algunas que tienen hasta cara de impresa de actor, ya salieron unas de superhéroe, bueno, pues ya, si usted quiere de eso, pues dele, pero bueno, el chiste es que se cuide. Y aún estando en casa, por favor, síguese cuidando. Nuestra vida está en las manos del Señor, pero el sentido común y lo que Él nos ha mostrado, ¿verdad? Es que debemos atender a todas estas recomendaciones para procurar la salud. Muy bien, esos son los anuncios de este día. Voy a leer la porción de la escritura que hoy estaremos considerando, que está allí en el libro del Éxodo. Éxodo capítulo 2, y a partir del versículo 16 y hasta el versículo 25 es donde estaré leyendo. Yo sé que nos ha dejado picados, ¿verdad? Y entonces ahorita va a ver la continuación. ¿Qué pasó con Moisés cuando se fue a Madián? Estos que llegaron a ser enemigos del pueblo de Israel, pues mire, primero fueron refugio para Moisés. Pues vean lo que sucedió en el versículo 16. Y el sacerdote de Madián tenía 7 hijas, las cuales fueron a sacar agua y llenaron las pilas para dar de beber al rebaño de su padre. Entonces vinieron unos pastores y las echaron de allí, pero Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a su rebaño. Cuando ellas volvieron a Reuel, su padre, él dijo: ¿por qué habéis vuelto tan pronto hoy? Respondieron ellas: un egipcio nos ha librado de mano de los pastores y además nos sacó agua y dio de beber al rebaño. Y él dijo a sus hijas: ¿y dónde está? ¿Por qué habéis dejado al hombre? Invitadlo a que coma algo. Moisés accedió a morar con aquel hombre y él dio su hija Séfora a Moisés. Y ella dio a luz un hijo y Moisés le puso por nombre Gersón, porque dijo: peregrino soy en tierra extranjera. Y aconteció que pasado mucho tiempo murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y su clamor a causa de su servidumbre subió a Dios. Oyó Dios su gemido y se acordó Dios de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y Dios los tuvo en cuenta. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por tu palabra. Te agradecemos, Señor, que lo que está escrito en este libro es inspirado. Los autores fueron movidos por tu Santo Espíritu para plasmar justo aquello que tú querías. Y nosotros, Señor, nos acercamos con el deseo de encontrar, Padre, tu rostro, de conocerte mejor para amarte más. Y también, Señor, nos acercamos con humildad porque estos son tus pensamientos, que sobrepasan el pensamiento del hombre, que trascienden las edades, que trascienden las fronteras. Queremos encontrar, Padre, la enseñanza de este texto para vivirla con la ayuda de tu Espíritu. Dirígenos, Señor, te lo suplico, que sean gratos los dichos de mi boca, la meditación de mi corazón, y que este tiempo, Señor, sea agradable, grato delante de ti, que de él coseches mucho fruto en nuestra vida. Amén. Pues usted y yo nos encontramos en el libro del Éxodo. Quizá
ha estado esperando, bueno, ¿en qué momento el pastor nos va a dar el contexto de Éxodo, ¿verdad? Esa ficha técnica de fue escrito en tal tiempo y de aquí para acá trata de eso, de aquí. No se la he dado y todavía no se la voy a dar porque esa información la voy a ir inyectando. Ahí como se inyecta el pavo de Navidad, se inyectan allí cosas, así la voy a ir inyectando en diferentes momentos. No me he querido detener a hacer ese tipo de recuento, de ficha técnica, como dije, de contexto del Éxodo, porque he decidido aprovechar la fluidez que hay entre un libro y otro, el Génesis y el Éxodo. Usted recuerda que le dije, la primer palabrita que aparece en el idioma original en el libro del Éxodo es la conjunción y entonces. Entonces, este libro es la segunda parte. Bueno, no dice y entonces, más bien dice, y estos son los nombres, es el recuentito de aquellos que llegaron a Egipto, esta es la continuación. Por eso es que a medida que vayamos internándonos en el libro, yo les seguiré dando de esos datos de ficha técnica. El contexto que he provisto es el suficiente, creo yo, para lo que hemos estado viendo y para lo que vamos a ver a continuación, pero ya datos más técnicos se los iré dando poco a poco. Ahora, si usted está muy desesperado por conocer los datos, pues haga una investigación usted mismo. También tiene internet, porque está viendo este culto. Entonces hay muchísima información en internet. No me lo tome de grosería. Solamente es que el plan ahorita es otro, es aprovechar la fluidez. Es como esas transiciones que se hacen de color, donde van de un color a otro y uno apenas percibe la diferencia. Así me gustaría que usted vaya sintiendo cómo estamos entrando a otra etapa en el plan de redención. Ahora Dios está obrando en Moisés para luego obrar a través de Moisés. Aunque la obra del Señor nunca se detuvo en la vida de este hombre, en estos primeros capítulos es evidente que Él está obrando en Moisés. Antes de usar a Moisés, Dios le transformó. Una lección que Moisés tendría que entender es que las cosas se hacen a su manera. No a la manera de Moisés, a la manera de Dios. Y déjenme pensar esto y sugerir esto, que lo que nosotros primero necesitamos aprender desde muy temprana etapa de nuestra vida cristiana, pero es un aprendizaje que no se lleva a cabo de manera eventual, sino que es recurrente, es un proceso, es que las cosas se hacen a su manera, a la manera de Dios. Y le digo esto porque como hombres, como humanos, tenemos la tendencia a buscar el control. De hecho, fíjese que una de las cuestiones más interesantes acerca de la ansiedad, ahora que vemos tantas noticias, tantas cápsulas, a veces en los noticieros o en los periódicos, ¿verdad? Si usted compra periódico de papel o si lo lee por internet como yo, vemos muchas notas acerca de los efectos que esta pandemia está teniendo, el costo emocional que está conllevando esta pandemia de depresión, de ansiedad, de incertidumbre por el futuro. Una de las cuestiones acerca de la ansiedad, algo que la provoca es la falta de control. Queremos, nos gusta saber que tenemos los efectos de nuestras acciones o de nuestras circunstancias dominados, bajo control, que tenemos las riendas, pues, de lo que está sucediendo. Hasta la canción esa que dice a mi manera, fíjese, yo más o menos conozco la letra, tal vez lloré, tal vez reí, tal vez gané o tal vez perdí, ahora sé que fui feliz, que si lloré también amé, puedo seguir hasta el final a mi manera. ¿Sabe que una anécdota de esa canción es que en alguna ocasión el famosísimo cantante ya fallecido Frank Sinatra entró a un templo cristiano un domingo por la mañana? Vaya usted a saber qué iba a hacer. Ojalá haya sido creyente, pero pues, quién sabe, ¿verdad? Una de esas se perdió. Yo que iba a pedir información de dónde andaba, yo que sé qué hizo en un templo cristiano, pero se metió a un templo cristiano y cuando notaron quién estaba allí, le hicieron, ya saben, ahorita pues estamos tecnológicos, ¿verdad? Ahorita si necesito saber algo me mandan un WhatsApp y aparece en la pantalla. Últimamente entra mi esposa y me dice, oye, ¿qué dice Abby esto? Pero en aquel tiempo, o cuando uno está reunido, pues van con el pastor y le pasan el papelito, y le pasaron el papelito al pastor que estaba allí, Frank Sinatra. Pues le dieron la bienvenida y todo, quizá esperando algún buen diezmo, bueno, no sé, pero le dieron la bienvenida y todo, y lo invitaron, pues si quería cantar.
Hágame el favor, por bueno, le dieron chance de cantar. ¿Y qué canción cree que cantó en un templo cristiano? A mi manera. ¿Cómo es posible que cante a mi manera en un templo cristiano? Bueno, es que le faltaba aprender la lección que Moisés tuvo que aprender. Recuerde, una de las pericias que hay que desarrollar cuando usted y yo leemos la narrativa histórica en la Biblia, los recuentos, las historias en la Biblia, una pericia que tenemos que desarrollar es la de buscar la actividad de Dios siempre. Porque la narrativa histórica en la Biblia no son cuentitos moralistas donde tengamos que ver allí, ay, tengamos la fe de Moisés. La fe se la dio Dios. O que en los primeros versículos de este capítulo diríamos, y seamos libertadores, luchemos por los derechos de los demás, como Moisés, pues tampoco, ¿verdad? Lo que hay que ver es lo que Dios estaba haciendo para no caer en lecciones moralistas. Lo otro, le estoy dando estos tips de interpretación porque usted lee la Biblia, entonces necesita saber estas cosas. Lo otro, además, otro riesgo que podríamos caer es, por un lado está el moralismo y por el otro está la autoayuda. Y entonces podríamos caer en un sermón tipo, veamos los 3 pasos para salir de Madián y conquistar el propósito de Dios para ti. Eso no habla la Biblia. Eso no habla la Biblia. Tenemos que mantenernos en un caminito sin caer en esos precipicios, ni de la autoayuda, ni del moralismo. Y la única manera de hacer eso es que usted siempre busque la actividad de Dios. Lo que Dios estaba haciendo en Éxodo capítulo 2, del 16 al 25, es mostrándole a Moisés y al pueblo de Israel que tenía propósitos, pero se iban a realizar a su manera. Tenía que quebrar la voluntad, tenía que quebrar el orgullo, tenía que humillar a Moisés, tenía que humillar al pueblo para que entonces buscaran la actividad de Dios a su manera, a la manera de Dios. Y cuando usted busca y cuando usted reconoce que las cosas Dios siempre las va a hacer a su manera, entonces mi hermano tiene mayores posibilidades de vivir sin ansiedad. Tiene mayores posibilidades de vivir en paz, en la paz que Él verdaderamente ha prometido, en el gozo y en la felicidad que Él desea que vivamos. Así que acompáñenme al versículo 16, dice allí, y el sacerdote de Madián tenía 7 hijas, las cuales fueron a sacar agua y llenaron las pilas para dar de beber al rebaño de su padre. Recuerda que nosotros dejamos a Moisés llegando hasta la tierra de Madián, lo cual estaría ubicado en la actual Arabia Saudita. ¿Por qué? Porque el territorio anterior hacia el este, de Egipto hacia el este, lo que sería Siria, estaba todavía bajo la jurisdicción de los egipcios. Así que él tuvo que salir de la jurisdicción de los egipcios porque Faraón andaba buscándolo. Recuerde que después de haber matado a un egipcio, dice el versículo 15, Faraón se enteró y trató de matar a Moisés. Ahora, no es que Faraón haya andado correteándolo, tenía miles de siervos. Esto puso a Moisés en acción rapidito. Me enviaron, por cierto, quiero ofrecer esta oportunidad. Esta semana me enviaron algunas preguntas acerca de Éxodo. Si usted tiene preguntas de Éxodo, pues mándemelas. No sé si tengo las respuestas, pero pues las buscamos. Entonces, si tiene preguntas de Éxodo, pues mándelas. Entre las preguntas que me enviaron es, ¿Moisés salió huyendo por miedo a Faraón o por miedo a Dios? Y la pregunta era muy interesante porque el libro de Hebreos dice que Moisés no temió la ira del rey. Ve, acompáñame a Hebreos capítulo 11 para que vea de lo que estoy hablando. Dice en Hebreos capítulo 11, cuando está hablando de todos estos hombres que fueron utilizados por Dios, dice en el versículo 23, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres durante 3 meses porque vieron que era un niño hermoso y no temieron el edicto del rey. Por la fe Moisés cuando era ya grande rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado, considerando como mayores las riquezas del oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Bueno, en sí no tenía miedo del rey en el sentido de dejar todo atrás
y perseguir aquello para lo cual sabía que Dios lo había llamado. Él conocía la historia de su nacimiento y cómo fue escondido y todo lo demás, cómo era hermoso a los ojos de Dios, es decir, Dios tenía propósitos para él, pero no era tonto. Sabía que si se quedaba en Egipto lo iban a matar, entonces había cierto temor, el temor del sentido común, de salir huyendo, ¿verdad? Pero era una huida para buscar el propósito de Dios. Ahora, en el versículo 2 de Éxodo, perdón, en el versículo 15 de Éxodo 2 dice que Moisés huyó de la presencia de Faraón y se fue a vivir a la tierra de Madián. Este era el rompimiento de Moisés con toda, el autor de los Hebreos. Aquí hubo no solamente un desprendimiento social, sino espiritual. Prefirió unirse al oprobio de los judíos a seguir disfrutando de todo lo que tenía allí en Egipto. Dios se llevó a Moisés de Egipto porque en Egipto Moisés era alguien, en el desierto Moisés era don nadie. Es más, la referencia que hicieron las hijas de este hombre, el sacerdote de Madián, la referencia es pues un egipcio en el versículo 19. Es lo que dice, pues un egipcio. Este hombre Reuel, lo primero que supo de Moisés es un egipcio, uno de tantos. No dijeron un príncipe, uno que estaba allí en el palacio de Faraón. No, es un egipcio. De para saber quién sea. Así que Dios se lleva a Moisés a Madián. Y es muy interesante que dice el versículo 16, el sacerdote de Madián, y luego se nos aporta el dato, versículo 18, que se llamaba Reuel. Bueno, usted sabe, ¿verdad? Que los nombres en la palabra del Señor tienen significados y que son muy importantes. Por ejemplo, el nombre Daniel. Saludos a Dani. Daniel. Mi Dios es juez o Dios es mi juez. Por eso el Dani y él, la terminación él significa Dios. Pues Reuel también tiene la terminación Dios. Reuel, ¿qué significa entonces? Amigo de Dios. Por eso es que sabemos que este hombre que se nos dice era sacerdote de Madián, no era un sacerdote de pues algún dios, algún ídolo madianita. Este era sacerdote del verdadero Dios, del único Dios, de aquella herencia espiritual que recibieron. Acuérdense que los madianitas, que Madián fue hijo de Abraham y de Cetura, se lo leí la semana anterior. De esa descendencia espiritual, todavía algunos de los madianitas buscaban a Dios, entre ellos la familia de Reuel. Otros no, otros ya andaban muy lejos. Más adelante en el libro del Éxodo ya los va a ver cómo se opusieron al pueblo de Israel. Pero aquí, esta familia de Reuel sí buscaban al Señor. Él era sacerdote. Él tenía 7 hijas, las cuales fueron a sacar agua y llenaron las pilas para dar de beber al rebaño de su padre. Pastoras. No se espante, pastoras de rebaños, ¿verdad? Eran pastoras de rebaños, llevaban a los rebaños y dice allí que fueron a sacar agua para dar de beber, normal. Ahora, ¿no les suenan conocidos estas palabras? ¿Se acuerda de Rebequita, esposa de Isaac? Hombre, tal parece que en los pozos era el lugar para ligar, ¿no? En aquellos tiempos era donde se iba a echar novio, porque aquí llegan estas mujeres y una de ellas va a regresar a casa y va a terminar con esposo. Entonces dice aquí que llegaron a sacar agua para dar de beber al rebaño de su padre. Posiblemente era un rebaño grande porque iban las 7 hijas. Entonces el trabajo era mucho porque eran muchas, un rebaño muy grande. Entonces vinieron unos pastores y las echaron de allí. Ay, pues sí, estos canallas, ya que hicieron todo el trabajo las damas, ya que sacaron el agua del pozo para darle de beber a todo el rebaño, que ha de haber sido grande, ahora llegan pues algunos pastores. No se nos dice bien ni cómo ni de dónde, solamente se nos dice que llegaron y las echaron de allí.
las expulsaron. La expresión es bonita porque habla de la mano, pero no es de tocarlas, sino de ejercer poder. Quizá las intimidaron, quizá las insultaron y estas mejor se hicieron a un lado. No parece haber sido una cuestión aislada, un evento aislado. Le voy a decir por qué me voy a adelantar tantito, porque su padre les pregunta en el siguiente versículo, ¿por qué habéis vuelto tan pronto? Como que ya sabían que iban a llegar, sacar el agua, se las iban a quitar y ya que se fueron aquellos canallas, otra vez tendrían que hacer todo el trabajo. Por eso su padre les dice, pues tan pronto, pues llegaron muy rápido, ahora, ¿qué pasó? Si siempre las agarran de bajada, ahora, ¿por qué no? Bueno, dice el versículo 17, las echaron de ahí. Pero Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a su rebaño. Estas son de las escenas que le gustan a Hollywood, donde se levanta un héroe desconocido, uno que apenas tiene el sombrero abajo, alza la vista y ahora sí nos dejan ver quién va a ser el héroe. Bueno, es como eso, si Hollywood hubiera escrito esto, la escena hubiera sido así. Moisés hubiera estado muy tranquilo viendo a las pastoras allá de lejos, pero salen los granujas y llega allí a quitarlas de encima. Dice, se levantó y las defendió. Una cosita importante. Aquí viene la capsulita técnica de cada semana, donde usted necesita ponerme un poquitito más de atención. Cuando dice allí que las defendió, la palabrita que en el idioma original se utilizó es de donde proviene el nombre Yeshua. Sí, ya me escuchó bien. De donde después, pues podríamos decir, viene Josué, viene Jesús. ¿Qué quiere decir? Salvar o rescatar. Aquí Moisés está ejerciendo aquel papel para el cual Dios le había escogido desde antes de la fundación del mundo, que sería el libertador, el que rescatara al pueblo de Israel de Egipto. Entonces vea bajo la inspiración del Señor, este mismo Moisés, yo no sé qué se siente escribir una autobiografía, hermanos, pero imagínense a Moisés guiado por el Señor escribiendo, recuerdo aquel día que llegaron aquellos canallas y que el Señor me usó para quitarlos de encima de Seforita y mis cuñadas, ¿verdad? Bueno, porque eran sus cuñadas. Entonces, yo no me imagino cómo será escribir tu autobiografía, pero aquí está Moisés escribiendo bajo la tutela del Espíritu Santo y la palabrita que usa es la que se utiliza para hablar de liberación. Vaya hasta que hizo algo bien, ¿no? Porque la primera vez que quiso libertar terminó matando a uno. La segunda vez que quiso poner paz, lo terminaron votando. ¿Y tú quién eres para que vengas aquí? Vaya hasta que ahora sí, la tercera fue la vencida y ahora sí corre a estos pastores. Dice allí, se levantó y las defendió y dio de beber a su rebaño. Entonces aquello que habían perdido ya de la agüita para los rebaños, Moisés se puso ahí las pilas a trabajar. Ahora, no sé, es interesante esto. Recuerde que Moisés tenía 30 y tantos años, pues de vida de palacio, ¿verdad? De vida de palacio. No, espero no ofender a nadie con este comentario, pero cuando estábamos jovencillos, ¿verdad? Mis hermanos y yo, bueno, yo jovencito, ellos ya viejos porque me llevan muchos años. Saludos a los que nos vean de ellos hoy. Cuando estábamos pues todavía de solteros en casa de mis padres y nos parábamos tarde, bueno, pues dispense, ¿verdad? Yo también me paré tarde cuando era joven. Entonces nos parábamos tarde, decía mi papá, ay muchachitos, ustedes debieron nacer en el Palacio de Buckingham, ahí con la reina, ahí donde pues no se hace nada, ¿verdad? Paran tarde los que quieren, no pasa nada. Pues parecería, ¿verdad? Que Moisés, pues habiendo vivido en un palacio, no estaría acostumbrado a trabajar. Tendría las uñas bien cortaditas y quizás hasta pintadas como egipcio, no callosas, pero aquí se tiene que poner las pilas. Aquí tiene que trabajar y sacar el agua. Y les dio de beber al rebaño pues del que no sabía, pero que iba a ser su suegro, de Reuel. Y entonces, aparentemente, todo sucede normal, excepto por una cosita. No hay trato hospitalario para Moisés. Pues muchas gracias, don desconocido. Que esté muy bien. Y se fueron. Entonces, vea lo que dice el versículo 18. Cuando ellas volvieron a Reuel,
su padre, él dijo, ¿por qué habéis vuelto tan pronto? Lo que le decía, como que ya estaban acostumbrados a que pues, se las agarraran de bajada. Oye, tan pronto regresaron. ¿Por qué habéis vuelto tan pronto? Respondieron ellas. Un egipcio nos ha librado de mano de los pastores y además nos sacó agua y dio de beber al rebaño. Vamos a poner las cosas en su contexto. Estamos hablando de zonas desérticas. El agua es un bien vital, es un líquido vital en cualquier lugar de este planeta. Pero en un desierto es todavía más. Es un tesoro. Así que le dicen a su padre, pues un egipcio, váyase imaginando a Moisés, muy parecido como José. Cuando José llegó a Egipto, pues seguramente, ¿verdad? Después de un tiempo le tuvieron que cambiar la apariencia. Y así como usted ha visto las representaciones de los egipcios, pues por lo menos en la película de la momia, ¿no? Si no ha leído libros de historia así muy buenos, bueno, pues al menos en la película de la momia, donde andaban todos rapados y con sus vestidos acá, algo así similar ha de haber tenido Moisés. Yo no creo que le haya dado tiempo de hacer su maleta y dejarse crecer el cabello, la barba y todo para irse. Por eso es que ellas lo identifican como un egipcio. Toda su apariencia es de Egipto. Imagínenselo allí. Traer ese vestido, mis hermanos, pudiera bien haber sido un signo de tiro al blanco sobre su espalda. Este era el hombre más buscado de Egipto en ese momento. Así que la única referencia que hay es la de, pues es un egipcio, es un don nadie, es un desconocido. Entonces, a saber quién es, padre, pues nos hizo allí fuerte, ¿verdad? Nos ayudó, pero quién sabe quién será. Es un egipcio. Todo aquello que Moisés había tenido por décadas, todo el renombre, todos los sirvientes que tuvo, la fama, cuando Faraón tenía sus banquetes, sus fiestas, sus ceremonias, pues allí iba Moisés. Y todos los que estaban allí, los egipcios, han de haber dicho, pues este es de la corte, este es el nieto adoptivo. Bueno, y ya después cuando murió ese faraón y llegó este otro, bueno, pues es al menos de la corte, es parte de la familia real, ¿verdad? Todavía. Pero aquí no es nadie, aquí es un egipcio. Nos ha librado de la mano de los pastores, lo que le decía de la mano. Y además nos sacó agua y dio de beber al rebaño. No solamente nos quitó la molestia, además él se tomó la molestia de hacer lo que nosotras ya habíamos hecho. Quién sabe, en una de esas Moisés ese día terminó con las manos ampuladas de que pues ahora sí tuvo que chambear, ¿verdad? Nunca lo había hecho, pero pues ahora sí. Antes nada más tronaba los deditos y llegaba el agua y ahora por más que le tronaba los dedos al pozo no salía, pues a ver cómo se le hace a esto y tuvo que sacar para darles porque nunca había hecho esto. Es un don nadie. Dios tenía que mostrarle a Moisés que las cosas serían a su manera. Moisés había querido ejercer de juez, echando mano de su grado, de su estatus en la jerarquía egipcia y lo hicieron a un lado. Moisés había querido echar mano de su fuerza y salir impune con un crimen y había salido culpable. Ahora Dios le tenía que mostrar que tendría que empezar desde abajo. Aquel principio bíblico del que se humilla será enaltecido, Moisés lo tenía que aprender. Tenía que convertirse en un don nadie antes de ser el instrumento del Señor. Porque, mis hermanos, a Dios le encanta utilizar a los don nadies. Al Señor le encanta utilizar a aquellos que son comunes y corrientes. Y para muestra, vea al que está hablando. Le encanta utilizar a los que no parecen porque tengan nada que ofrecer, nada que aportar. Y bueno, pues le pone la Biblia en la mano para que hable. Bueno, pues así, pero no solamente eso. Aún todos los creyentes hemos sido escogidos así. ¿Sabe cuál es el currículum? Si el Señor pusiera un anuncio ahí de los que ponen sobre las puertas del metro, ¿verdad? De estos cartelitos que ponen de se solicita. Si el Señor pusiera los anuncios allí o en el periódico o en el internet, se solicita, él pondría un anuncio más o menos como el que le voy a decir. Se solicita
a los que no son poderosos, a los que no son sabios. Se solicita también a los que no son nadie, porque esos son los que encajan bien en el requisito del Señor. Aquellos que no tienen nada, aquellos que no son nada. Así lo escribió el apóstol Pablo a los Corintios. Si usted recuerda, allá en la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 1, él dijo, pues considerad, versículo 26, hermanos, vuestro llamamiento, no hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar lo que es fuerte, y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Y Él escoge, Él pone los requisitos para que sea claro que el que obra es Él, que las cosas se hacen a su manera, no a la nuestra. Moisés tenía que aprender esa primera gran lección y Dios tenía que convertirlo en un don nadie. Bueno, después del reporte, les dice el padre a sus hijas, versículo 20. Y él dijo a sus hijas, ¿y dónde está? ¿Por qué habéis dejado al hombre? Invitadlo a que coma algo. ¿Cómo han dejado al príncipe azul allá en la calle? ¿Cómo dejaron al superhéroe allá? Tráiganselo aquí a echarse un taco. Bueno, no debe ser un taco, pero a que se coma algo aquí con nosotros. ¿Qué falta de hospitalidad es esa? Tráiganlo, tráiganlo en gratitud. Entonces lo invitaron, pero parece que las pláticas fueron extensas y fueron más allá, y de alguna manera Reuel vio en Moisés un aliado. Bueno, pues es que era un hombre y era valiente, tenía 7 hijas, por cierto, que debió tener también hijos, pero a lo que voy ahorita es, pues si las hijas andaban de pastoras, es lo más probable es que ellas hayan sido las mayores y después haya venido algún varón, como se muestra más adelante. Pero para empezar aquí, este era un aliado para Reuel, quien por cierto en el capítulo 18 es llamado Jetro. Ahora, no se me saque de onda, porque allá se le llama Jetro y aquí se le llama Reuel. Es común, podía tener dos nombres, no pasa nada, es la misma persona. Pero las pláticas han de haber sido largas, puesto que dice allí en el versículo 21, Moisés accedió a morar con aquel hombre. Entonces, en esa forma de hablar, que accedió a una súplica de Reuel, también llamado Jetro, para con Moisés, de decirle, hazme un favor, prométeme que te vas a quedar con nosotros, júrame que no te vas a apartar de este lugar. ¿Sabe por qué? Porque cuando Moisés va de regreso a Egipto, tiene que pedirle permiso. No le hubiera pedido permiso si fuera nada más así de, bueno, pues aquí ya vivo contigo porque soy tu yerno ahora. No, sino que ahora le tuvo que pedir permiso. Entonces, lo más probable es que haya habido un acto solemne, algún juramento, algún tipo de pacto que hicieron allí de que él permanecería, refiriéndome a Moisés, permanecería viviendo con Reuel y su familia. Y él dio su hija Séfora a Moisés. Bueno, hay varias cositas que decir allí. Para empezar, hermanos, que el texto omite muchos detalles, como usted ya pudo ver, ¿verdad? No nos dice ni qué le invitaron de comer, ni cuánto tiempo estuvo allí platicando. No nos dice esas cosas. Se va a lo que nos quiere mostrar, que Moisés hizo vida allí. Aparentemente una vida donde ya él veía cierta estabilidad. Cierta estabilidad donde aún alcanzaba a reconocer que ese no era el lugar de Dios para él. ¿Por qué? Pues porque dice que al tener un hijo le puso por nombre Gersón, que quiere decir peregrino soy en tierra extranjera. Déjeme hablar un poquito en forma de paréntesis aquí para tratar de combinar estos datos y ahorita voy desglosando cada uno de ellos. Combinada toda esta información del matrimonio de Moisés, del nacimiento de su hijo, usted puede ver que más adelante en el versículo 23 dice, y aconteció que pasado mucho tiempo murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y su clamor a causa de su servidumbre subió a Dios, y entonces Dios se prepara, se dispone para liberarlos. Pero sabemos por referencias posteriores
que eso ocurrió más o menos 40 años después. ¿Ok? Entonces, lo más probable es que Moisés haya hecho vida por algún tiempo allí con Reuel y su familia, ¿verdad? No me imagino, llega un soltero fuerte y valiente a una casa donde hay 7 señoritas. Pues no me imagino, la popularidad de Moisés se fue allí hasta las nubes, ¿verdad? ¿Cuántos likes debió haber tenido Moisés en ese momento? Pero hizo vida por algún tiempo con ellos. Lo más probable es que allí, cuando en el versículo 21 dice, accedió a morar con aquel hombre, y luego viene esto de que le da a su hija en matrimonio, lo más probable es que haya pasado algún tiempecito, que no haya sido tan inmediato, no fue de que ya le dio de tomar a los rebaños, ya le invitamos aquí a comer con nosotros, a ver, hija, cásate con el joven, y como soy sacerdote, pues de una vez, a ver aquí, no, lo más probable es que no haya sucedido todo eso en un solo día, que haya ido sucediendo, paulatinamente. Pero sí quiero decirle algo. Le dio a su hija Séfora a Moisés. Esto es decir, es en matrimonio. Séfora significa pájaro pequeño. Pájaro pequeño. Lo más probable es que Séfora haya sido una mujer muy tímida y quizá hasta de complexión pequeñita y débil, delgadita, menudita, por su nombre. Bueno, yo sé que algunas damas han de estar diciendo, ay, mira, la que luego puso una marca de maquillajes. No, eso fue hace mucho tiempo, hermanos. Esta no es esa Séfora. Esta es la esposa de Moisés, que muy probablemente haya sido una persona menudita. Imagínense eso. Imagínense eso. En el plan de Dios está que este hombre llegue a ser uno de los más grandes líderes que el pueblo de Israel ha tenido en su historia. Y uno diría, bueno, pues entonces, ¿qué mujer ha de haber sido Séfora allí para... Ha de haber sido una mujer timidita, calladita, pues que más bien le gustaba hacerse un ladito, porque ¿sabe quién se iba a llevar la gloria? Dios. Las cosas iban a ser a su manera, no a la manera de Moisés. Y en nuestro caso, mis hermanos, nosotros también tendremos que recordar siempre que las cosas son a su manera y no a nuestra manera. Y yo sé, como le dije hace rato, ese aprendizaje no es un aprendizaje de un evento, es un proceso y toda la vida seguimos aprendiendo a decir, pues ahí va el control. Vi por allí una de esas imágenes llamadas memes en Facebook. No voy a decir quién de nuestra iglesia lo publicó, pero me hizo mucha gracia, pues ya el humor con el que toman las cosas, ¿verdad? Y entonces pone un perro así bien fuertote y dice, mis planes para 2020, y pone un perrito todo débil y dice, el 2020. Todos los planes se fueron para abajo para todo mundo, porque pues no, bueno, vea cómo está la situación y vea quién puede realizar o quién tenía pensado que así iba a ser el año 2020, pues no se puede. Pues es igual, es a su manera, es como él quiere, es como Dios quiere. Y hasta le dio una mujer que lo más probable es que Moisés no haya podido decir jamás, bueno, si el Señor me ha usado es porque la mujer que el Señor me dio, hombre, mujerón, ¿no? Calladita, probablemente hasta de físico muy débil, muy frágil. Le dio pues por mujer a Moisés, a Séfora, su hija. Dice el versículo 22, y ella dio a luz un hijo y Moisés le puso por nombre Gersón, porque dijo, peregrino soy en tierra extranjera. Sí, es que esta palabrita, ¿verdad? De Gersón, habla de eso, del salir, de ser vagabundo, de andar extraviado. Moisés sabía que Madián tampoco era su tierra. ¡Wow! Yo sé que podemos pasar por allí rapidito y seguir y decir, ya, leí el capítulo 2, a lo que sigue. Pero hay tanto que decir. ¿Cómo Moisés sabía que esa no era su tierra? Entonces, ¿cuál era su tierra? ¿Egipto? ¿Tampoco? ¿Gosén?
que era Egipto, pero poblado de hebreos, algo así como Los Ángeles, pero ¿no? Es de Estados Unidos, pero está poblado de mexicanos y latinos. Bueno, era así Gosén, ¿no? Poblado de hebreos, aunque pertenecía a Egipto. No, mis hermanos, ¿dónde era su tierra? ¿Dónde era su tierra? Tenía la mirada puesta en otro sitio. En otro sitio. ¿Se acuerda lo que leímos de Moisés en Hebreos? Dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Él sabía que en Egipto estaba expuesto a la idolatría, que tendría todas las comodidades, que tendría toda la jerarquía de ser de la familia o al menos de la corte real, pero que eso no era lo valioso. Él estaba buscando otra cosa. Aquello que sus padres le inculcaron acerca del Señor de pequeño, eso es lo que estaba buscando. Además, dice el versículo 27, por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. La fe que Dios le dio a Moisés fue para confiar en él como si lo pudiera incluso ver, como si pudiera físicamente ver a Dios. Estaba tan seguro de la presencia de Dios a su lado que él podría mantenerse como si estuviera allí junto a él, el que es invisible, porque Dios es espíritu, no tiene forma, color, peso, volumen. Se mantuvo como viendo al invisible. Dice, se consideraba forastero. ¿Qué tipo de tierra o dónde podía decir que era su casa entonces? Bueno, no tiene que ir demasiado lejos. Vean el versículo 23 y 24. Voy a ir directamente al 24 mejor. Oyó Dios su gemido y se acordó Dios de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. ¿Cuál habrá sido la tierra que Moisés estaba esperando? Ha de haber estado esperando la tierra que Dios le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y en tanto que no estuviera allí, él se consideraba peregrino. Mire, déjeme poner esto así. Una de las razones por las que nos gusta tener el control es porque de pronto se nos olvida que estamos de paso en esta tierra, que estamos aquí no para ver cuántos frutos podemos cosechar de ella, sino estamos aquí para que Dios coseche frutos de nosotros en nuestro paso por esta tierra. De modo que queremos controlar lo que sigue. No queremos que los nuestros sufran, lo cual es lógico, es normal, está bien. Pero tampoco queremos que las cosas se salgan de control hasta un punto donde no podamos saber qué sigue. Y todo porque queremos pensar que esta es nuestra casa final. No lo es, no lo es. Esta no es nuestra morada final y deberíamos tener la vista puesta en la tierra que se nos ha prometido, en la presencia del Señor. Y así poder ver esto como, pues, algo desechable. No, no estoy diciendo que no amemos a nuestros seres queridos, no estoy diciendo que no procuremos su bien, nuestro bienestar. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que no nos enganchemos a tal grado que perdamos de vista que hay algo mucho más importante en el futuro, y es estar en la presencia del Señor. Y mientras que estemos aquí de paso, solamente que Él coseche frutos de nuestra vida. Moisés se consideraba extranjero hasta que llegara a la tierra que Dios había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y Dios tenía que mostrarle que las cosas se harían a su manera. Llegaría cuando Él quisiera que llegara. Obviamente sabemos que Moisés no entró, solo la vio de lejos, ¿verdad? Eso viene más adelante en la historia, pero el deseo de su corazón era ese. Ahora, no solamente Moisés necesitaba entender que las cosas suceden a la manera de Dios, también el pueblo de Israel, porque dice el versículo 23, y aconteció que pasado mucho tiempo murió el rey de Egipto, ya vamos por el tercero, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron
y su clamor a causa de su servidumbre sumió a Dios. Esos dos verbos, gemían y clamaron. Gemían es el gemido del dolor, del que está sumamente agotado y agobiado. Usted ha tenido uno de esos días donde tiene demasiado trabajo y se levanta de su silla, y cuando se levanta y la trata de enderezar su espalda hasta le duele y ¡ay! Hasta exclama, ¿cierto o no? Ha tenido de esos días donde quizás su labor ha sido física en el trabajo o en casa, y al otro día cómo se levanta como robot, ¡ay! Me duelen los brazos, ¡ay! Me duelen las piernas. Ese gemido del dolor, del cansancio extenuante es el que tenían los hijos de Israel. Ese gemido de ya estamos muy cansados. Recuerde que desde que nació Moisés, ya les habían levantado la cuota de trabajo. O sea que llevan 4 décadas de trabajo fuerte, duro, pesado. Una servidumbre, yo me imagino que cualquier tipo de servidumbre es dolorosa y triste, excepto la servidumbre a Cristo, ¿verdad? Pero la servidumbre a otros hombres es así. Pero en este caso ya les habían cargado la mano, pues. Ya les estaban cargando mucho la mano y por años. Y gemían, dice, y clamaron. Ahora, el clamor allí es también importante, hermanos, porque no es nada más ay, bueno, pues vamos a orar y Señor, ayúdanos, por favor. De esas oraciones que a veces hacemos así como que, bueno, pues si nos ayudas, qué bien, ¿verdad? Sería mejor, si no, pues ahí la llevamos. No, no, este es un clamor de por favor, ya haz algo. Tú habías prometido, ¿qué ha pasado? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cómo es que caemos aquí? Ahora, no eran ignorantes, se iban pasando la información de manera oral, ¿verdad? Lo que conocían de Dios, pero no eran ignorantes, seguramente sabrían que ya Dios le había dicho a Abraham que esto iba a suceder así. Génesis capítulo 15, que tiene como 5 años que lo vimos, o no sé cuánto, y Dios dijo a Abraham, ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos 400 años, mas yo también juzgaré a la nación a la cual servirán y después saldrán de allí con grandes riquezas. Yo me imagino que tal vez había algunos de los hebreos que como Daniel decían, a ver, 1, 2, 3, 4, más 5, 9 más 1, 10, hicieron sus cuentas y dijeron, pues ya se van a cumplir 400 años de que llegamos aquí. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está tu promesa, Señor? ¿Dónde está la profecía que diste a Abraham? ¿Dónde está tu pacto? Y con un clamor, mire, usted y yo sabemos también lo que es clamar. ¿O a poco no? Cuando he escuchado noticias de alguien enfermo, no hay de inmediato. Su mente se vuelca a orar, decir, Señor, por favor, ayuda. Ayuda, Señor. No es una oración ligerita ahí de pasadita. Es un clamor verdadero. A causa de su servidumbre, todo ese clamor, todo su gemido, subió a Dios. ¡Ay, qué expresión, mis hermanos! ¡Qué bonita expresión! Porque a veces damos por hecho y está bien, ¿verdad? Que apenas, es más, ni ha salido la palabra de nuestra boca y el Señor la sabe toda. Eso dice la Escritura, entonces es teológicamente correcto. Lo sabemos bien. Pero a veces pareciera que nuestra oración es pues el sonido, pero imagínense esta expresión, su clamor subió a Dios. Como si de nuestra boca saliera un recadito de papel y ahí va subiendo. Hasta que llega el Señor. Bueno, más adelante tendrían una imagen muy vívida, porque cuando quemaran incienso, eso representaba como su ofrenda subía al Señor. Entonces su clamor subió a Dios y ahora se pone mejor, porque ahora sí viene el héroe de la historia. Allá cuando le dije que Hollywood hubiera puesto a Moisés levantando así la cara con el sombrero, dejando nada más ver los ojos, ese es nada más el siervo. Aquí viene el héroe. Dice, oyó Dios su gemido y se acordó Dios de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los tuvo en cuenta. 4 verbos para hablar de lo que Dios hizo. Primero,
Dios escuchó. Ahora, lo que se le llama el Shema, no el Chema, el Shema. Shema es José María. El Shema es por el verbo Shama en el hebreo, que quiere decir escuchar. Eso quiere decir, eso ya lleva otra palabrita en hebreo hoy, ¿eh? Aguas, ya lleva Reuel, ya lleva Shema. Bueno, el Shema quiere decir escuchar, pero en la mente hebrea, el hebreo es un idioma estupendo, hermanos, fascinante porque es muy gráfico. En el hebreo, el verbo escuchar habla de escuchar para hacer algo. El que escucha no se queda nada más oyendo, bueno, estuvo bien. No, el que escucha es porque va a responder. Entonces aquí se nos introduce al héroe de la historia diciendo, el Señor escuchó, aguas egipcios, aguas, porque ya estaba profetizado que el Señor juzgaría a la nación que los esclavizara. Pero aquí ya dice, pues ahora ya escuchó. Y está disponiéndose, como, permítame decirle, como si el Señor necesitara hacer preparativos, aunque no los necesita, pero como si empezara a juntar sus armas para decir, voy a ir y voy a defender y voy a librar al pueblo. Por cierto que ha estado juntando sus armas, porque ha estado entrenando a Moisés. No fue un tiempo de espera en el desierto, lo está capacitando, lo está entrenando. Y se acordó Dios de su pacto. No es que se le hubiera olvidado, sino que en ese momento dijo, por el pacto con el que hice con estos hombres, esto es lo que voy a hacer. Y miró Dios a los hijos de Israel. Uy, uy, uy. Ahora les echa. Él no carece de conocimiento, pues. No fue como que en ese momento se fue a asomar, ay, pues, ¿qué les están haciendo? Yo no he visto en 400 años cómo. No. Él es omnisciente, él conoce todo. Pero la expresión allí que se nos dice, y miró, imagínense a Moisés, sí, ya me emocioné más todavía de lo que normalmente. Imagínense a Moisés escribiendo estas palabras, acordándose de cómo el Señor los liberó, diciendo, y es que el pueblo estaba clamando y el Señor tenía un conocimiento personal, directo de las cosas. Usted y yo a veces somos presa de la ansiedad, del miedo y del estrés, le diríamos en nuestros días, pues. Porque de repente olvidamos que el Señor siempre mira. No se le escapa nada. Tiene conocimiento personal, real, inmediato. Bueno, es mejor que Zoom, pues, para vernos. Mejor que Facebook Live. Yo le estoy hablando del futuro. Hay un retraso de 10 segundos, según Abby, entre lo que yo digo y usted lo escucha. Para el Señor no hay retraso de 10 segundos. Él vio a su pueblo y los tuvo en cuenta. Uy, eso quiere decir que ya los escuchó, que ya los vio, que tiene conocimiento personal profundo de lo que está sucediendo con su pueblo, pero que ahora además está tomando nota de lo que está sucediendo y va a actuar. Estos versículos 23 al 25 son parte de mostrarnos, el primero, la humillación de Moisés, pero luego la humillación del pueblo, porque esta fue una humillación nacional, porque este es el colectivo del pueblo, todo mundo estaba ya con la misma actitud, estaban vencidos, estaban agobiados, estaban cansados, estaban lastimados, humillados, desesperados, y entonces se volcaron hacia el Señor. Esa es la cuestión. Eso es lo bonito de estos versículos. Otra cosa bonita es que sirven como una bisagra hacia el capítulo 3, porque en respuesta al gemido de ellos, ¿qué cree? Que el Señor manda un rayo y mata a todos los egipcios y quedan libres para irse. No, Señor, va por Moisés, va a encontrar a Moisés para decirle, pues ahora te voy a usar a ti. Pero si quieres saber más de eso, va a tener que venir la próxima semana al capítulo 3. Continuará, ¿verdad? Le digo algo. Eso, le voy a enseñar una reliquia. Himnario bautista, un himnario, hermano, no por lo bautista, sino por himnario. Pues ya ahora todo se hace en el celular y más en estos tiempos pandémicos, pero déjeme leerle algo.
Hay un himno muy bonito en este himnario bautista, es el himno 158, se titula Rey de Reyes. Dice así la segunda estrofa, escuche, porque tiene que ver con el sermón. En sus tumbas las grandes figuras están, que con él vanas pugnas libraron. Mas su amor compasivo a todos venció, y hoy sus voces al cielo proclaman. ¿No le da gracias al Señor por los cantos? Porque hay algunos himnos, hermanos, que hay que hacerles exégesis para entender lo que están hablando, y este es uno de esos, pero ya que le entiende está bonito. Dice, en sus tumbas las grandes figuras están, o sea, aquellos que Dios usó, pues ya murieron y están en su tumba. Por cierto, ¿quién sabe dónde quedó sepultado Moisés? Ese se lo llevó el Señor. Que con él vanas pugnas libraron, es decir, algunos de ellos se pusieron difíciles, pusieron pretextos. Jonás agarró para el otro lado. Moisés va a decir en el capítulo 3, ¿yo quién soy para que me mandes a mí? ¿A mí qué caso me van a hacer? Etcétera, etcétera. Vanas peleas. El Señor ya tenía programado que iba a hacer. Dice, mas su amor compasivo a todos venció, y hoy sus voces al cielo proclaman. Sí, Dios tenía que vencer los temores, el orgullo de Moisés, como lo hizo con José, como lo hizo con Isaac. Perdón, como lo hizo con Jacob, como lo hizo con Isaac, como lo hizo con Abraham. Dios tenía que vencerlos a todos. No podía dejarlos igual. Recuerdo que cuando hablamos de Jacob en Peniel titulé esa predicación, la batalla que todos debemos perder. Aquí está la batalla en el capítulo 3 que Moisés tenía que perder. Porque las cosas Dios las tenía que hacer a su manera. Y usted y yo hoy tenemos que recordar, Dios tiene que hacer las cosas y va a hacer las cosas a su manera. Mejor ríndase a como Él lo quiere. Mejor transforme su mente, deje de pensar que usted necesita estar al control de la pandemia, al control de su vida, de la vida de sus hijos, de sus tíos, de sus primos, de sus hermanos, de los hermanos de la iglesia, al control de su trabajo, si voy a tener trabajo después de estos meses. No, ore al Señor, sea fiel, sea diligente, cuida los suyos, cuídese usted mismo, pero sepa que siempre nuestra vida está en las manos del Señor. Las cosas se van a hacer a su manera. Entre más pronto aprendamos esa lección, mejor. Termino diciéndole esto. Cambie su manera de pensar, para que entonces pueda vivir en el gozo del Señor. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. De la única manera que experimentemos y podamos decir así, lo que sucede en mi vida es bueno, agradable y perfecto, es cuando entreguemos nuestra idea de que podemos estar al control. Solo Dios lo está. Siempre las cosas serán a su manera. Padre, te agradecemos por tu escritura. Te agradecemos porque el héroe de la historia, aquí en estos versículos, entra en acción. Y nos emociona, Señor, lo que viene a continuación, pero también nos emociona que el héroe de nuestra historia eres tú y nunca has estado distante y nunca has estado pasivo. Siempre has estado actuando. Y como veíamos la semana pasada, aún en los momentos de pecado, de errores, de malas decisiones, tú siempre controlas nuestra vida, nunca está a la deriva. Siempre haces las cosas a tu manera. Gracias, Señor. Que podamos confiar en tu voluntad, lo que sucede siempre es lo mejor. A veces viene con dolor. Y no minimizo el dolor que algunos en esta misma transmisión pueden estar sintiendo. Y rogamos por tu consuelo y tu paz. Que pronto, Señor, les muestres tu mano bondadosa detrás de todo lo que está sucediendo en nuestras vidas, en nuestro mundo, en su vida, en su caso particular. Como tú escuchas, ves, actúas. Siempre. Amén.